Bien, segunda de los Corintios capítulo 7. Segunda de los Corintios capítulo 7. Como de costumbre, estamos tratando de profundizar en el tema de la mañana, terminar también con verdades parecidas, de tal manera que por la mañana y por la tarde podamos disfrutar, podamos ser alimentados con el mismo enfoque, con el mismo tema, ¿ok? Para que así entonces la iglesia sea edificada ampliamente por las mañanas y por la tarde. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice así, pero Dios que consuela a los humildes, versículo 6 al 8, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, bendice, Padre, la exposición de tu palabra y las verdades que a continuación hemos de seguir enseñando tocante a este maravilloso tema, tan importante, tan perentorio, tan urgente. Gracias, Padre, por todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en la mañana mirábamos nosotros este contexto de 2 Corintios capítulo 7, donde el apóstol de alguna manera estaba inquieto por la iglesia, por los hermanos de la iglesia en Corintio, porque él le había mandado una primera carta bastante dura, bastante fuerte, bastante rígida, bastante directa, ¿ok? Creo que debe ser así, pero con amor. Y como que el hermano Pablo experimentó algún grado de distanciamiento, de malestar, de inquietud por la carta. Entonces Tito fue enviado a Corintios, pero se dio cuenta que la cosa no era tan desagradable como el hermano Pablo pensaba, de tal manera que cuando Tito llegó a Corintio fue bendecido y fue animado por la actitud propia de los hermanos. Cuando Tito llegó donde Pablo al ver a Tito se emocionó, se animó por ver a su amado discípulo, el hermano Tito, pero no solamente se emocionó con el hermano Tito al verlo, sino que cuando el hermano Tito le comunicó al hermano Pablo la acción, la actitud que tenían los hermanos en Corintio, el hermano Pablo fue consolado, fue animado, ¿ok? Y decíamos en la mañana 3 verdades de acuerdo al versículo 7. Versículo 7 dice, en la mitad del versículo, haciéndonos saber vuestro gran afecto, es decir, una acción fraternal de afecto. Segundo, vuestro llanto, una acción fraternal de empatía. Y tercero, vuestra solicitud por mí, una acción fraternal solícita hacia Pablo. Hermano, fácilmente el hermano Natanael, el hermano Jerry podrían colocar el tema, 3 columnas del amor fraternal de la iglesia, y le cambian el título y predican el mismo tema y engañan a los hermanos creyendo que otro tema, con otro título. Porque esos 3 principios, afecto, llanto y solicitud, creo que son las columnas fundamentales de lo que es el amor fraternal, el amor que debe de existir entre los hermanos. Hermanos, entendamos que van a haber sus cositas por allí.
Entendamos que van a haber sus chismecitos por allí. Entendamos que van a haber algún grado de desaveniencia por allí en algunas cosas. Entendamos que va a haber algún tipo de choque, algún tipo de malentendido, ¿ok? Pero entendamos también que por causa de ese gran afecto, por ese espíritu de empatía y por esa solicitud de arreglar las cosas, también debemos de entender que se arreglan las cosas. Las cosas se arreglan y borrón y cuenta nueva. Bueno, esta tarde quiero seguir adelante con este asunto de la fraternidad. Digamos que en la mañana fue algo expositivo, pero en esta tarde quiero leer rápidamente, y vamos a hacer rápido, vamos a leer algunas acciones no fraternales dentro de la iglesia, para luego entrar a acciones fraternales dentro de la iglesia. No voy a entrar a explicar porque tengo mucho material, pero vamos a tratar de abarcar lo mejor posible. Primero, esto vamos en orden: Romanos, Gálatas, Colosenses, Santiago, 1 Pedro. Vamos en orden. Romanos capítulo 13. ¿Ok? Repito, acciones no fraternales dentro de la iglesia. Cosas que no deberíamos nosotros desarrollar, accionar dentro de la comunidad y en ninguna parte, por supuesto, porque son acciones negativas. Lo primero que dice aquí, Romanos 13, 8, dice, aquí está hablando sobre la responsabilidad cívica de los creyentes. Sométase a las autoridades, pagad impuestos, porque y todo ese tipo de cosas. Entonces, dice el versículo 7, pagad a todos, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, al que amor, por decir así. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Primera cosa, no deber nada a nadie. Vecina, présteme una plancha, ya han pasado 3 años y todavía le tiene prestada. ¿Me explico? Entonces, usted está debiendo una plancha, usted tiene que entregarla. Se le dañó, compre una nueva y devuélvala, haga las cosas bien. Entonces, estas acciones rompen la fraternidad. Entonces, no debáis nada a nadie. Sigamos, Romanos 14, 13. Romanos 14, 13, que va muy rápido con esto. Segundo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Pastor Jerry estuvo enseñando acerca del capítulo 14 y el capítulo 15, el débil en la fe, el fuerte en la fe. Entonces, aquí en Romanos 14, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Pero profundicemos un poquito más. Versículo 3, Romanos 14, 3. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Hermano, no debemos menospreciar porque come o porque no come. Y por lo tanto no debemos juzgar a nadie porque come o porque no come. Pastor Jerry fue amplio en este tema que yo no podría enseñarlo, pues son conceptos bastante difíciles, hay que darle mucha mente. Hermano, este asunto tiene que ver con el desprecio hacia los hermanos. Lo desprecian porque no come o lo desprecian porque come. No, nada de eso, ¿ok? No menospreciar. Y por lo tanto no juzgar. El que come, come. El que no come, no come. El que se viste, que se vista. El que no se vista, que no se vista. Punto. Dios se encarga de todas las cosas. No estoy diciendo con esto que no venga vestido. No me malentienda. Usted sabe a lo que me refiero.
¿Ok? No quiero entrar en detalle. Bien, sigamos entonces. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a dejar que la palabra simplemente nos hable de manera especial. ¿Ok? Gálatas capítulo 5, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vanagloria, autogloria. Podríamos pensar aquel espíritu que se cree mejor que otro. Y porque se cree mejor, tenemos el derecho de enojarnos con otros que no creemos que no son tan mejores. Y tenemos el derecho de enojarnos irritándonos con otros que creemos que no son a la misma altura mía. Y luego dice aquí, envidiándonos unos a otros. El envidioso nunca va a ser feliz. La persona envidiosa nunca va a ser feliz. Porque siempre hay alguien que va a tener algo mejor que tú y más que tú. Y si tú eres envidioso, la envidia te va a comer y va a crear conflicto con la persona envidiada. Y crea conflicto entonces en el medio, ¿ok? Donde está el envidioso con la inocente persona que es envidiada. Sigamos adelante sin mayor detalle. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. No mintáis los unos a los otros. Una costumbre vana, una costumbre mundana, una costumbre que a veces mentimos para no enfrentar o afrontar una realidad. No mintáis los unos a los otros. No debemos de desarrollar un estilo de vida sobre la base de la mentira, porque el mentiroso necesita tener muy buena memoria. Porque si no tiene memoria, lo van a descubrir en su mentira. No os mintáis los unos a los otros. ¿Ok? Llegamos acá entonces, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Quejarse unos contra otros. Y a veces tenemos esa mala costumbre. A veces tenemos esa mala costumbre de quejarnos, de inquietarnos unos con otros. Hermano, no debemos nosotros de crear ese tipo de actitud de vivir quejándonos. Hay motivos, Pastor Jerry, hay motivo para quejarnos a veces, pero debemos de evitarlo. Y si usted necesita comunicar a alguien sobre una situación que ocurrió y se podría pensar que es tipo de queja, lo que usted tiene que comunicar debe de comunicárselo a alguien que va a ayudar en el problema y que no va a agrandar el problema. ¿Ok? Porque a veces uno se frustra por alguna situación, se frustra con algún hermano, se frustra con alguna hermana que quedaron de hacer algo y no se pudo hacer y lo hicieron al revés, y uno se frustra y uno a veces tiene que sacar esa pelota que tiene aquí en la garganta. Bueno, sepa sacarla con la persona correcta para evitar malos entendidos, para evitar problemas. Y finalmente, en este primer punto, Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No ser vengativos. La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. ¿Quién decía eso? ¿El Chavo?
o el Kiko, yo no sé quién era por ahí, el Chavo. ¿Hay razones a veces para tomar venganza? Sí, pero déjeselo al Señor. El Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron, yo no lo sé, y gloria a Dios que no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios dice, la venganza es mía, dice Él. Y escúcheme, y cada vez que usted y yo tomamos venganza, suceden dos cosas. No aplicamos una sentencia justa de acuerdo al grado del daño que se me hizo. Muchas veces es peor lo que hacemos y el problema se agranda. Y en segundo lugar, cuando tomamos venganza, estamos tomando el lugar del Señor. Y debemos de tener cuidado. Sí, hay males que nos hacen, hay maldades que nos hacen, hay situaciones que nos hacen. Sí, se entiende. Pero cuidémonos de esa venganza. Tanto que se pudiera hablar sobre este asunto, sobre los espíritus vengativos. A ver, levante la mano los espíritus vengativos. A ver, levante la mano. Eso, levántela. ¿Usted cree que porque vino por primera vez después de un año, usted no va a levantar la mano y no va a ser evidente? Gracias. Habemos personas que tenemos esa conducta natural, vengativa. No. Frénese. Deje que el Espíritu Santo le calme. Deje que la palabra de Dios le enseñe. Y deje que Dios haga la venganza en su justa dimensión. No paguéis maldición por maldición y no paguéis mal por mal. Repito, ¿hay razón a veces para crear alguna acción vengativa? Sí, pero no nos conviene. No nos conviene. Bueno, todo esto que acabo de decir, de alguna manera, daña el espíritu de fraternidad entre los hermanos. Daña el buen compañerismo. Daña este concepto de vivir fraternalmente, entrañablemente, con afecto entrañable, con amor entrañable, los unos para con los otros. Evitar acciones negativas, evitar que nuestras emociones negativas nos controlen, evitar que nuestra lengua viperina me envenene primero a mí y luego envenene al otro. Evitar el crear algún tipo de situación que se va a agrandar el problema. ¿Ok? Buscar consejo, buscar ayuda, para que entonces mantengamos ser solícitos, dice Efesios, creo, Pastor Jerry, solícitos solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz, creo que dice. Entonces debemos de ser solícitos en tratar de mantener la unidad, la paz congregacional, y no ser solícitos en la venganza, en la queja, en la murmuración y todo este tipo de situaciones que lo que provoca es un mal espíritu. Nuestra iglesia pasó por muchos años una situación de que habían ciertos elementos dentro de la iglesia que no se contenían. No ciertos elementos, un par de elementos a lo mucho, ¿ok? Y siempre había conflicto, siempre había ese chismerío y ese dime que te digo. Cuando esas personas definitivamente salieron, la iglesia respiró. Y nunca más hemos vuelto a tener ese espíritu. ¿No es verdad, hermana Asia? Yo sé por qué le pregunto a la hermana Asia. Porque ella conoce, ella fue parte de algunas reuniones que tuvimos que hacer para tratar de calmar las pasiones, para tratar de que la marea no se agitase tanto. Pero después que lamentablemente tuvo que salir principalmente uno o dos elementos, a lo mucho, esto se calmó. Se calmó y la iglesia ha tenido un reposo maravilloso.
Repito, que tenemos nuestras diferencias, claro que sí. Que tenemos nuestros momentos de choque, claro que sí. Pero el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. El amor, el afecto, ¿ok? La coinonía, el compañerismo, el querer mantener la paz, la unidad. Bien, entonces, acciones que quebrantan el espíritu fraternal dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora las acciones fraternales de los unos para con los otros dentro de la iglesia. Algunas posiblemente las dije en la mañana, pero vamos a ir rápidamente. Romanos 15, 7. Romanos 15, 7. Y me parece que está en orden esto, nuevamente. Romanos 15, repito, las acciones fraternales de los unos para con los otros. Romanos 15, 7. Por tanto, bueno, versículo 5, a ver, para que retomemos la idea. Romanos 15, 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo espíritu, un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este concepto aquí, recibido, podríamos cambiar por la palabra aceptaos. Acéptense unos a otros. Habemos personas que son muy fáciles de querer. Habemos personas que somos muy simpáticos, por decir así, y todo el mundo los quiere, pero habemos otros que somos terriblemente difíciles. Y usted ya tiene 5 años en la congregación, y ya usted ha aprendido, usted tiene 5 años, 10 años, 15 años, y ya usted ha aprendido dónde pisar con delicadeza delante de ciertos hermanos, y ha aprendido a cómo caminar de una manera más fuerte delante de otros que se afectan menos. Ser sabio, ser prudente, ser cuidadoso y aceptarse los unos a los otros. Una aceptación genuina, aceptar al hermano que no me cae bien, aceptar al hermano que tiene cierta conducta que a mí me molesta, aceptar a la hermana que tiene alguna situación que me afecta, aprender a aceptarnos unos a otros. Hermano, tener que vivir aceptándonos. Levante la mano todos aquellos que les gusta que lo acepten. A ti te encanta que te acepten con tus crianzas y con tu mala crianza, con tus simpatías y con tus apatías. A ti te encanta que te acepten con tus virtudes y con tus defectos. Aprende tú a aceptar también a los otros bajo la misma dimensión. Y cuando hayan esos choques, recuerda que tú también provocas choques. Y dejar pasar y olvidar. ¿Por qué? Porque es parte del compañerismo, es parte de esta situación, aceptarse los unos a los otros. Sigamos leyendo, Romanos 15, 14, allí mismo, Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, aceptarse los unos a los otros. Pero también hay una aplicación práctica de amonestarse los unos a los otros. Acepte que le amonesten.
Acepte con madurez que les quieran corregir. ¿Me explico? Hay algunas personas que no se les puede decir nada porque el orgullo y la soberbia los invade. Y alguien le quiere hacer un favor en corregirle algo y usted no se deja corregir. Usted va a tener problemas en todas partes. Nadie lo va a aguantar, nadie lo va a soportar, porque usted no quiere cambiar, porque no quiere escuchar la amonestación, amonestaros los unos a los otros, exhortaros los unos a los otros. Y déjeme decirle algo que se me viene a la cabeza. Cuando usted, a ver, levanta la mano todos los papás y la mamá que tienen niños pequeños, que tienen niños pequeños. Tenga cuidado que si un hermano se acerca a darle una queja de su hijo o de su hija pequeña porque algo está haciendo, tenga cuidado que usted se enoje, porque usted está creando monstruos de sus hijos. Yo siempre agradecí cuando un hermano, una hermana me decía que mis angelitos no se estaban portando como angelitos. Y yo aceptaba que mis angelitos muchas veces no eran tan angelitos. Como Lucecita, cuando llegó a la iglesia, era pequeña, era el terror de todos los niños, porque ¿a cuánto mordía? Hello, Lucecita. Cuando pequeña. Entonces la que estaba cuidando al niño, tenía que ir donde la hermana Marta, fíjese que la niña mordió a alguien otra vez. Y la hermana Marta con su soberbia, no me venga con chisme con mis hijos, eso es mentira. Es mentira. Y le levantaba el brazo, mira el moretón de aquí. Es una ilustración, hermana, no es que haya sucedido así, ¿me explico? ¿Ah? Claro que sí. Pero si usted le están amonestando, le están diciendo algo para que usted corrija a sus hijos y usted se enoja, usted tiene problemas en su vida. Usted tiene soberbia en su vida, usted tiene orgullo y usted cree que sus angelitos son mejores que el diablo. Ningún niño es inocente. Ninguno de nosotros cuando fuimos niños éramos inocentes angelitos. Y el fruto no cae lejos del árbol. A mí cuando venían con una queja de uno de mis hijos, ay Gabriel, ¿cómo te recuerdan, Gabriel? Y me recordaban mi infancia, mi niñez, y a veces no tan niñez tampoco, pagando las consecuencias, y todavía estoy debiendo. Por lo tanto, hermano, hermana, sea sabio, no se moleste. Aquí había una pobre mujer que cuando llevaban quejas de sus hijos, mire, esa mujer era el mismo diablo. Triste historia de sus hijos ahora. Yo no tengo por qué vivir tapando las travesuras, las diabluras de mis hijos, porque yo también fui niño, y yo sabía, y yo conozco, y yo recordaba mis travesuras. ¿Ok? Ningún hijo es inocente cuando vienen con queja. Tiene que haber una persona muy mala para poder inventar cosas de niño. Y existe, y podría existir personas envidiosas, personas que se las trae con ese papá y esa mamá, entonces la cargan con los hijos. Y puede ser, pero en la mayoría de los casos, cuando se quejan por los hijos, es porque los angelitos están haciendo una de las suyas. Acéptelo, no se moleste. Sigamos adelante. Aquí hay mucho para poder hablar frente a tantas verdades. Gálatas 5:13. Recuérdese, acciones fraternales de los unos para con los otros. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
Servíos por amor los unos a los otros. Aquí tenemos este versículo que me enseña la acción de la solicitud que ha nacido en mí por causa de la empatía y por causa del amor entrañable, del afecto entrañable, de que yo tengo que servir al hermano. Servíos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros, llevad la carga los unos con los otros. Hay momentos en que la carga de algún hermano, de alguna hermana, de algún matrimonio de la iglesia se hace difícil. Sí, ven, tráemelo, muchachos, yo te los cuido. Sí, yo voy a reemplazarte en el trabajo y voy a hacer esto y esto otro. Mire para acá. Cosa que no tengo escrita y cosas que se me vienen en el momento. Tenga cuidado que usted tome decisiones por pretender ayudar a alguien sobre la base del dinero. Y yo sé por qué lo digo. El ayudar a alguien no es cuestión de dinero. Y porque no me dan el dinero que quiero, no puedo ayudar. Entre hermanos no debe existir eso. Tampoco debe existir el abuso de unos para con otros. O sea, por un lado no es cuestión de dinero, pero por otro lado tampoco vamos a abusar. No sé si logro dar a entender lo que estoy tratando de decir. Tengamos mucho cuidado, porque yo he visto. Y como dicen en mi país, y no sé si en mi país, yo no sé en qué país lo dicen, abuelo de pájaro, escuché y miré una situación y me di cuenta que no se quiso ayudar por causa del dinero. Aquel hermano, aquella hermana que solamente pretende ayudar habiendo dinero, tiene serios problemas en su vida. Porque a veces no se trata de dinero. ¿Me explico? A veces se trata de amor, de compañerismo, de tener empatía, de tener simpatía, de ser solidario. Ok, entonces, servíos los unos a los otros. Gálatas 6:2. Bueno, ya lo dije un par de frases atrás. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. No tengo el concepto claro a lo que se refiere aquí. Apliquémoslo de manera directa. Hay momentos en la vida que la vida se convierte en una carga por situaciones difíciles que se nos presentan. Debemos de aprender a bendecir al hermano, a la hermana, al matrimonio, a la familia, llevándole la carga por un momento, porque el asunto está delicado, porque el asunto se ha puesto severo, porque le ha venido una sobre la otra, sobrellevar la carga. Y hermano, y quiero que entienda esto, cuando nos atrevemos a llevar la carga, implica un esfuerzo grande de parte del que pretende ayudar al hermano o a la familia para llevar la carga. Implica un espíritu de negación a mí mismo. Bueno, yo pensaba salir, yo pensaba dar una vuelta con mi jeva, tú sabes, con mi novia, con mi mujer, con mi esposa, pero se presentó esta situación, no podemos salir, tenemos que ayudar. ¿Le ha pasado a usted una situación así? Que tenían un plan maravilloso, pero se presentó una situación que hay que ayudar a alguien. Hay que llevar la carga de alguien por una situación que se levantó, se dañó el plan, gloria a Dios. Dios sabe lo que va a pasar. El momento de negarnos a nosotros mismos para poder llevar la carga de otro.
y Dios sabrá recompensar. Sobrellevar las cargas unos de otros. Efesios capítulo 4, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda solicitud y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. A ver, levante la mano todos los que tienen paciencia aquí. Por no decirlo al revés. Levante la mano los impacientes. Los que no tenemos paciencia, levante la mano. Este es un mensaje para usted y para mí. Efesios 4, 2. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Pero cómo me gusta que tengan paciencia conmigo. Cómo me gusta que me aguanten. Cómo me gusta que me soporten. Y qué poca paciencia yo ejerzo para otros. Ahí mismo, Efesios 4. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, usted es miembro mío y yo soy miembro de usted. Y todos somos miembros de la comunidad. Todos nos pertenecemos unos a otros. Somos familia, somos parte de un cuerpo. Cristo es la cabeza. Y tenemos que aprender a llevar toda esta situación. Como se dice por ahí, tenemos que aprender a llevar la fiesta en paz. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con otros. Benignos, se podría decir bondadosos. Implica misericordiosos. Antes sed benignos, bondadosos, misericordiosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto? En todo orden de cosas, en todas las áreas de la vida hay rangos. Hay personas que van a estar encima de mí y hay personas que van a estar debajo de mí. Y aún así, no significa que porque yo estoy encima de todos se someten a mí, pero yo no me someto a ustedes. No, yo tengo que también someterme de alguna manera a ustedes. Todos sometiéndonos unos a otros, en el amor, en el compañerismo, en la amistad, para llevar la fiesta en paz, para llevar la fiesta tranquila. Someteos los unos a los otros. ¿Okay? Primera de Pedro 5:5, no lo busque, dice, someteos en humildad los unos a los otros. Bueno, aquí tenemos algunas prácticas, verdades que los unos a los otros tenemos que llevarnos. Tenemos que aprender a llevar bien la fiesta. Romanos 5:5. Lo cité en la mañana, pero no lo leí. Pastor, me cuestan muchas de estas cosas. Claro que sí, cuestan, son difíciles.
tenemos un carácter dañado, un carácter torcido. El mundo nos ha dañado, pero no nos justifica. Pastor, pero yo soy así. Sí, pero Dios no quiere que seamos así. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como decíamos en la mañana, el amor natural nuestro es insuficiente. El amor mío natural, el amor suyo es natural, hace acepción de personas, tiende a crear clasificaciones, este sí, este no, este sí, este no, a este tengo paciencia, con este otro no, y porque el amor natural es así, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y ese amor es el elemento que fue derramado de Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para crear toda esta serie de prácticas saludables, tanto en mis relaciones personales como interpersonales, dentro de la congregación. El amor es la pieza vital en esto. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Un amor amplio, un amor ardiente, un amor manifiesto. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios 10, doce. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hermano, para poder tener victoria en estos conceptos fraternales, en estas prácticas fraternales, para poder tener victoria, para aprender a llevar la carga de los demás, ayudarles con solicitud, con paciencia, con amor. Hermano, la clave es el amor de Dios que ha sido derramado. Y ese amor entonces nos va a permitir a perdonar, a olvidar, a pedir perdón, porque el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre multitud de faltas. Es el vínculo del amor que Dios le ha dado a su pueblo, a su iglesia, para que aprendamos a vivir los unos con los otros. Hermano, es que, ¿cuánto? Yo tengo 30 años con Roque. Tengo 30 años con Roque, compartiendo. Pero Roque es fácil, es llevadero. Pero yo podría mencionar a otros que no son tan llevaderos. Como yo tampoco, yo sé que yo no soy muy llevadero. Pero aprender, porque de aquí vamos a estar por la eternidad, en la eternidad juntos. Y es aquí en la tierra donde vamos desarrollando todas esas habilidades, todas esas capacidades, porque un día estaremos por siempre allá, en la eternidad. Es aquí en la tierra donde tenemos que aprender. Recuérdese, no todo lo que se piensa se habla.
Cuesta. No todo lo que se piensa se habla. ¿Ok? Hay que poner en movimiento el cerebro antes de poner la lengua en movimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es muy fácil pecar, es muy fácil usar la viperina. Porque la lengua es un miembro muy pequeño, pero cuán grande incendio provoca. Hermano, el amor cubrirá falta. Finalmente, quiero leer un versículo. Ya dije esto que voy a decir ahora, pero creo que me conviene decirlo. 1 Corintios 6, 7. Algo difícil para nosotros, los que tenemos problemas con el temperamento y estas cosas. 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, 7. Dice, así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mire para acá. Muchas veces vamos a tener que aprender a negarnos a nosotros mismos para llevar la fiesta en paz. No hacer caso, olvidar, perdonar, dejar en el aire todo eso, ya. Si el tipo es incorregible, este tipo, ya, ¿qué podemos hacer? Cabezón, ya, no entiende. Yo tampoco entiendo. Entonces, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís la vergüenza? ¿Por qué no sufrís la falta que cometieron contigo? No, es que yo tengo que hablar porque a mí el que la hace la paga. No, espérate, no. Es que en Cristo no es así. Aguante. Perdone, olvide. Todas estas verdades que hablamos en la mañana y ahora por la tarde, tiene un alto grado de negarnos a nosotros mismos para evitar males mayores. Y que nosotros mismos, y nos sentimos envalentonados. Ahora sí, le dije lo que tenía que decirle, pero la dañaste más mal. Ahora no tiene arreglo el problema. Porque el tipo está con el ojo morado y va a ir al hospital y puede llamar a la policía y te van a meter en un problema. No importa, tiene su merecido, tonto. ¿Por qué no sufrís el agravio? Y el otro versículo que tiene que ver con esto también, Pastor Jerry habló de esto. 1 Corintios 8. Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si hay algo que a mi hermano, a mi hermana, con las personas que constantemente estoy relacionándome, si hay algo que les va a causar problemas porque son débiles y vamos a ser piedra de tropiezo, mejor yo no voy a comer. Mejor yo no voy a beber, como dice ahí. Mejor yo no voy a hacer. Mejor yo no voy a ir. Mejor me quedo callado para no ser piedra de tropiezo al hermano, a la hermana. Hermano, algunas verdades sobre el amor fraternal que tenemos que tener los unos para con los otros. Y de esa manera la iglesia marcha.
porque en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue ¿qué? Caminando, puesto en pie. Padre, le damos gracias porque nos permite tener un tiempo específico para enseñanza, para exhortar, para enseñar, para corregir, para instruir. Ayúdanos, oh Señor, a ir madurando. Ayúdanos, oh Señor, a ir entendiendo, porque todo esto tiene que ver con madurez. Todo esto tiene que ver con inmadurez. Y Padre, y la madurez no es conocer la Biblia. La madurez no es necesariamente saberse de memoria versículo bíblico. La madurez es poner en práctica lo que usted nos ha enseñado. Entonces vamos alcanzando madurez. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice, Padre, estas verdades. Y que tu iglesia, tu pueblo en esta iglesia local, sean enseñados, sean edificados, sean instruidos. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos.